Entonces, vamos entonces con la noticia de lo que se dio ahorita. Recordemos que el jueves pasado, si no me equivoco, fue el día, Alfredo, en donde, bueno, el jueves no, el miércoles ya había hablado el presidente ruso y había dicho, señores, se viene la invasión, que había autorizado oficialmente una operación ahí de guerra en Ucrania y al sol de hoy siguen peleándose. Y muchos países en la parte política se han manifestado, han puesto estas benditas luces que parece que solucionan los problemas del mundo, Alfredo. Ahora la gente pasa algo y pone entonces la luz de afuera del edificio amarillo con el azul. Parece que ese es Ah, un sí. granito de arena que me parece bastante tonto hasta cierta forma. Pero entonces se estaba esperando qué iba a pasar en el ambiente futbolístico. Ayer ya la noticia de que Roman Abramovich, que no lo conté en el bloque de la Premier League, Roman Abramovich, el dueño y propietario del Chelsea por más de 20 años, ponía el club en administración de la sociedad, la fundación benéfica del club. Entonces, porque él es un allegado, una persona muy cercana a el señor Vladimir Putin. Entonces, por ese lado, esa noticia en Inglaterra, en cuanto al Schalke, por ejemplo, también salió que Gazprom ya lo quitaban de su camiseta, que es el patrocinador grande, el gas ruso. Creo que el Manchester United también lo quitaba de algún patrocinio que tenían rusos, ellos también están quitándole la camiseta. Y entonces FIFA y UEFA que habían dicho que iban, entonces sí llegó el día y tanto Alexander Seferín como el propio Gianni Infantino dijeron que FIFA y UEFA suspenden a las selecciones y a los clubes rusos en todas las competiciones. Así dicta el comunicado, que es bastante corto, tras las decisiones adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA encaminadas a la adopción de medidas adicionales. La FIFA y UEFA han decidido hoy de forma conjunta suspender a todos los equipos rusos, tanto de sus selecciones nacionales como a sus clubes, por lo que no podrán participar en ninguna de las competiciones FIFA y UEFA hasta el nuevo aviso. Dichas decisiones han sido adoptadas por el Boró del Consejo de la FIFA y Comité Ejecutivo de la UEFA, los máximos organismos decisorios de ambas instituciones en cuestiones de carácter urgente. El mundo del fútbol está totalmente unido y se solidariza con el pueblo ucraniano. Ambos presidentes confían en que la situación en Ucrania mejore cuanto antes para que el fútbol pueda volver a ser un elemento de unidad y de paz en el mundo. Yo, en lo personal, bueno, antes de eso, dejar claro que la selección de Rusia, y creo que Bielorrusia también tiene el paquete, pero no la mencionan, Bielorrusia también tiene el paquete, la selección de Rusia que estaba en el repechaje, estaba en un bloque que estaba con Polonia, con Suecia, y no sé si cuál es el otro país que estaba por ahí, eran 4 países, ya los otros 3 países habían dicho, entre ellos Lewandowski, entre ellos Szczęsny, que también es portero de Polonia, había dicho que no iban a ir a jugar porque el repechaje en el sorteo cayó para jugarse en Rusia. Recordemos que las llaves, pese a que son 2 semifinales y una final, ya está elegida la sede. O sea, esto no es de que se juega un partido en Suecia, no. Las 2 semifinales se jugaban en Rusia y la final también en Rusia. Entonces, al Rusia quedar fuera del paquete, UEFA tiene que, perdón, reacomodar qué va a pasar. También, como decía Divet Fútbol por acá, no se dice exactamente qué va a pasar con el cupo de Rusia. Si Polonia avanza directamente a la final de ese repechaje o si van a traer al que quedó tercero en el grupo de Rusia, que no sé ahorita mismo quién es. Creo que eso mete. Hay varias ideas, pero FIFA y UEFA no fueron contundentes con qué es lo que va a pasar. En cuanto a el equipo de el Spartak de Moscú, que sí quedó en la llave del Leipzig en la Europa League, ellos sí quedaron fuera y el Leipzig avanza directamente. Creo que lo más sano es que pase eso y que Polonia avance directamente a la final, que jueguen la final ya sea en Polonia o no sé dónde. Yo estuve leyendo noticias rápido también y decía, ¿qué pasa con la repesca del Mundial tras la expulsión de Rusia? La selección de Rusia está fuera de Qatar. Hay 4 opciones. La clasificación de Polonia directamente que avance o la nueva oportunidad a Eslovaquia, Noruega o Hungría. Imagínense ustedes, hay varias opciones. La clasificación directa de Polonia, la semifinal programada para el 24 de marzo no se disputará y Lewandowski y sus compatriotas avanzarían directamente a la final esperando quién va entre Suecia y República Checa. También podría entrar Eslovaquia como tercera clasificada del grupo H en el que estaba Rusia. Entonces, la posible nueva integrante empatada con Eslovenia, pero con mejor golaveraje general, sería la que disputaría con Polonia esa llave. Y debido a la extrañeza de la situación, se barajaría la opción de que no entrase la tercera del grupo de Rusia, sino la mejor tercera de todos los grupos. Y esta es la Noruega de Erling Haaland, que sumó 18 puntos y se quedó fuera por un buen por el buen hacer de los países o el buen desenvolvimiento de Holanda y Turquía.
Una última alternativa que se baraja es completar la repesca con la Liga de Naciones. Cabe recordar que la nueva competición garantiza 2 dobles oportunidades a los 2 mejores de la edición que no se hayan clasificado y una opción entonces sería que fuese privilegio para Hungría como campeona del grupo 3 de la Liga B de las Naciones. Austria y República Checa se ganaron la plaza directamente en sus temas. La sede es el otro problema. El Rusia-Polonia, la primera semifinal de Liga de Naciones, estaba programado para el 24 de marzo y ya no se va a poder jugar en Rusia. O sea, complicado totalmente por donde lo veas. Ya está la noticia en el aire de que castigado Rusia, pero ahora toca rearmar todo el paquete porque tenías las sedes en Rusia, porque no dices qué va a pasar con Polonia, si vas a traer a alguien más. O sea, tú te imaginas que te llamen ahora de que, hey, Noruega, vente que vas a jugar a la repesca con Polonia. Tú feliz y Es mejor, contento. es mejor a que no me llamen, yo te soy sincero. Claro. Obviamente, digamos, o sea, digamos, hubiera sido lo ideal tener un poco más de tiempo, pero si a mí me dan una oportunidad, yo soy un equipo nacional que pensé pues que no, que ya no tenía ninguna oportunidad de ir a Qatar y me llaman, créeme que pues yo me preparo rápidamente y agradezco la oportunidad. Ahora, la República Checa era el otro equipo, digamos, pues que está en esa llave. Que tú mencionabas junto con Polonia y con Suecia, que también, digamos, entonces, pues que se manifestaron. Ahora, tú hablabas de lo de las luces al inicio y demás, sí, lamentablemente como que vivimos en una época donde de mucho gesto y poca acción, Claro, ¿cierto? Y el Pray for hasta Ucrania incluso, hasta invadió las redes incluso, sociales. hasta incluso, pues no, porque inicialmente lo que se dijo fue que iban a dejar, digamos, pues que el equipo ruso compitiera, ¿cierto? Pero sin la bandera o sin representar, digamos, a Rusia como país y que iban a hacer, digamos, como lo hacen en las Olimpiadas, como los deportistas o atletas, digamos, entonces, pues no, de la confederación o del conglomerado ruso, no me acuerdo cómo es que compiten, pero hubo, digamos, pues como un backlash, o sea, como una reacción muy negativa en redes sociales y hasta incluso los mismos equipos, digamos, Polonia en particular, se manifestó y dijeron, nosotros no vamos a jugar esa farsa, ¿cierto? Rusia es Rusia y no importa pues si están jugando con la bandera, con el uniforme ruso, todos sabemos que es Rusia, entonces nosotros no vamos a ser partícipes de eso y si ellos participan, nosotros no vamos a jugar. Entonces, le pusieron, digamos, a la FIFA en jaque mate y ahora, pues bueno, existen estas opciones. A mí me parece que lo más justo y saludable sería darle la oportunidad, digamos, al siguiente equipo, ¿cierto? Yo no soy, digamos, como muy fanático, partícipe de que un equipo como Polonia, ¿cierto? Que simplemente le den el pase, digamos, en la mesa o sobre el escritorio, ¿cierto? Sino que se lo ganen y que obviamente, o sea, pues no, si hubo un equipo que quedó, digamos, entonces tercero en esa llave, ¿cierto? Obviamente porque ese debería ser el equipo, digamos, entonces, pues que debería, el que quedó justo detrás de Rusia debería ser, digamos, entonces representante en esa llave. Y tú decías, bueno, que qué tal si tú eres Noruega y te llaman y te dicen, bueno, prepárate, bueno, yo estaría agradecido por una oportunidad como esa, es mejor tenerla que no tenerla. Entonces, pues digamos, si tú me preguntas a mí un partido entre Noruega y Polonia, sería muy aguerrido, sería muy cerrado porque Polonia, digamos, tampoco es que sea, o sea, ¿no? Digamos, un equipazo y le veríamos buena oportunidad a Noruega de ganarlo. ¿Ves? Ya, digamos, en cuanto al tema de Rusia, pues lamentablemente, ¿no? El tema político nuevamente afecta el tema deportivo y bueno, pues es realmente lamentable ya que los deportistas, ¿cierto? Los futbolistas, o sea, pues ellos, o sea, no tienen, digamos, pues como un tema directo que ver con lo que está aconteciendo y bueno, y sus carreras se ven afectadas, ¿cierto? Y ellos, digamos, pues no tienen, digamos, nada que decir al respecto y bueno, son cosas que suceden, así es el mundo, ¿cierto? Y las oportunidades, digamos, obviamente que se dan. Yo te quería preguntar, digamos, era simplemente, porque Yo también hablamos, te tenía digamos, una entonces pregunta. Ajá. de que Polonia pasara directo, ¿cierto? Hablamos, digamos, de que pueda, digamos, entonces llamarse, digamos, a un Noruega para que, digamos, entonces compita por el cupo en reemplazo de Rusia. ¿Tú crees, sí, conociendo, digamos, a Infantino, porque Infantino también ha demostrado, ¿no? Porque también le gustan las triquiñuelas, ¿sí? ¿Tú crees que él hallaría una manera como de, no sé, de hacer un playoff o algo así por el tema ranking FIFA para tratar de meter a Italia y a Portugal a los dos al Mundial aprovechando esta oportunidad? ¿O crees que ya eso sería demasiado descaro? Sería demasiado descaro. Pienso yo que sería demasiado descaro.
Es capaz el tipo, ¿no? Pero bueno, Sí, alguna cosa, se o de podría pronto inventar algo, digan, se podría o de inventar. pronto digan, sorteemos todo de nuevo, pero yo creo que está muy encima, muy difícil ya que eso se dé. Ahora, la tercera clasificada del grupo H, recuerden que sería Eslovenia. Eh, para ver, no, Eslovaquia, perdón, Eslovaquia. Eslovaquia sería Eslovaquia, no Noruega. Eslovaquia, sí, sí, correcto, que está Ok. empatada con Eslovenia en puntos, pero tiene mejor averaje de gol. Noruega sería el caso de que llames al. Que ahí entonces creo que lo justo sería llamarte al mismo grupo, porque tendríamos entonces que ese grupo solamente llevó un representante al mundial directo y no llevó nadie al repechaje, que Rusia queda Exacto. por fuera. Entonces, lo lógico sería eso. Yo te iba a hacer una pregunta, pero primero vamos a leer rapidito los comentarios. Dice, ok, dice por acá, lo mismo digo de Zidane. Ah, bueno, esto con el tema de que le hubiera gustado verlo jugar en su equipo, no como director técnico, dice Dive Fútbol. No se mueve la clasificatoria de CONCACAF, amigo, todo sigue igual, solo se modificará en Europa a ver si pasa de una Polonia. Yo creo era contra quién iba a jugar Rusia, correcto, así mismo es. Sí. Free Ucrania, dice por acá nuestro amigo Dive Fútbol. Off y Bielorrusia ya en el paquete también, están metidos en su vuelta también por el tema de la guerra. ¿Qué culpa tienen los deportistas y equipos rusos de la guerra? Pero también qué culpa tienen los ciudadanos ucranianos que los estén bombardeando. Por unos pagan todos. Así mismo es. Exactamente. Es que la guerra tiene esa cualidad que no distingue entre un civil y entre un militar o un político. Que entre Noruega sería bueno ver la posibilidad de Noruega ahí como de Gary y Haaland. Las sanciones son para que Putin entienda que el mundo no está con él a pesar de que le afecte a los inocentes atletas. Esto lo hacen como estrategia de bloqueo comercial que le están dando a Rusia en todos los aspectos, la mayoría de países, y sumado a esto para prevenir cualquier acto de violencia en los estadios, dice. Cuidado y hacen un estilo hexagonal para definir los boletos del repechaje. Ahora, una realidad aquí, Alfredo, es que el último organizador del Mundial queda vetado para el próximo Mundial, que es Qatar. Rusia organizó el Mundial anterior y bueno, en este queda fuera. Mi pregunta que te iba a hacer era lo siguiente, que me quedó en el ambiente. Porque yo estaba esperando esto, esperando, y FIFA se lo va a hacer realmente, y ¡boom! FIFA lo hizo. ¿No te parece a ti que al FIFA castigar directamente a Rusia, a los deportistas, a la selección, es tomar partido en una guerra? Esto, es decir, estoy de este lado y no del otro. O sea, es que sí, pero no es primera vez, digamos, pues que FIFA, digamos, se pronuncia desde el punto de vista político, ¿cierto? Lo ha estado haciendo, como tú bien lo sabes, sí, con el tema de Black Lives Matter, ¿cierto? Lo ha hecho, digamos, pues con el tema de las sanciones que le ha metido, digamos, a los países por el tema que si el grito homofóbico. Y regresamos entonces a un tema que hemos discutido, Pablo, ¿cierto? Digamos, o sea, pues no, de qué tanto se debe involucrar, digamos, el tema deportivo en el tema político. Claro. Sí, sabemos, digamos, pues que obviamente que uno en papel no tiene nada que ver con el otro, sin embargo, no me acuerdo quién fue el que mencionó, digamos, entonces el tema, creo que fue Edwin, no me acuerdo quién fue, o sea, pues no, de meter presión, el tema, vamos, de meter presión, digamos, se Sí, fue Edwin, entiende. fue Edwin. Sí, sí, es como decir, es como castigar, digamos, entonces a los inocentes, vamos a llamarlo así, ¿cierto? Para que entonces estos metan presión sobre su propio gobierno y su propio presidente, ¿sí? Y obviamente para que se desista de eso, aunque sabemos que ese tipo de medidas nunca llegan a nada, ¿cierto? Entonces, a final de cuentas, entonces, pues los gobiernos y los presidentes Es que hacen lo que quieren y los que terminan, digamos, entonces pagando caro, entonces, pues son los deportistas y es por eso pues que yo siempre lo he dicho y lo repito, yo pienso pues que los deportes y la parte política no se deben mezclar, ¿cierto? Sé que es difícil, por ahí, digamos, sí vi un punto que me pareció, digamos, muy, vamos a llamarlo así, como muy acertado, que es el tema, digamos, de atentados o violencia en los estadios, ¿cierto? Que si hay una guerra y está participando, digamos, entonces un país en un evento de una guerra, puede haber, digamos, entonces atentados, pues ni Dios quiera, obviamente, ¿sí? Bombas o este tipo de cosas, o sea, contra los jugadores o contra los equipos, digamos, que de los países que están participando en esas guerras. Desde ese punto de vista sí lo vería, ¿cierto? Pero no, digamos, no me agrada la idea, digamos, como para meter presión, ¿cierto? O, digamos, entonces, obligar, digamos, entonces, o sea, a alguien a hacer algo, que es, digamos, lo que siempre he dicho en cuanto al tema, digamos, de los gritos homofóbicos y todas estas cosas así, porque vuelvo y digo, digamos, o sea, pero tomen las medidas, digamos, entonces, necesarias, pero no castiguen, digamos, entonces a la mayoría de los fanáticos por lo que unos pocos hacen,
¿sí? Entonces, o sea, yo pienso pues que no se debería mezclar, pero bueno, la FIFA, digamos, entonces está metida de lleno, Pablo, entonces para contestar a tu pregunta, la respuesta es sí, obviamente, digamos, entonces pues sí lo están haciendo, y es ahí, digamos, entonces pues donde creo que uno se mete, digamos, en camisa de 11 varas, se mete como en aguas turbias, ¿cierto? Porque si lo haces ahora más adelante, cuando sucedan otras cosas, y que no esté la cosa como tan blanco y negro como en papel se ve aquí, vas a tener, digamos, entonces, pues como que tomar, digamos, porque te van a decir, bueno, ¿por qué te metiste en el conflicto entre Rusia y Ucrania y por qué no te metiste en, en otro conflicto? Sí, un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué te mantuviste al margen? Ah, porque es que ahí, digamos, entonces ya está un poco más cerrado. Bueno, pero entonces allá sí, pero acá no. Entonces los van a criticar. Entonces, por eso que simplemente es mejor ser como ecuánime, ¿cierto? Equitativo y ser neutral, si me voy a entender, porque Claro, es un tema deportivo. claro, y viéndolo en el tema inclusive político, mucha gente en Panamá repudió las palabras de la embajadora de Panamá en la ONU, donde dijo que estaba en contra de eso, dando la impresión de que el país panameño está en eso. Y mucha gente decía, ¿por qué no se mantuvo neutral? Por qué tomar partido? Es lo que te decía, yo esperaba mucho el tema de la sanción, porque yo decía, sancionar es entrar en un tema y castigar a uno de los dos que está en pelea ahorita mismo. Si bien es cierto, Rusia parte como la potencia, avasallando al más pequeño, pero sí no deja de ser un conflicto entre dos países. eh, y como tú lo dices, no siempre pasa. Creo que las presiones que existen ahorita mismo, digamos, ¿no? De alguna forma porque son presiones. El único que está librando la guerra ahora mismo es Ucrania. Estados Unidos está metiendo presiones de sanciones económicas, Francia también, Alemania también, todo el mundo, pero nadie está movilizando armamento, movilizando ese tema, no se están metiendo en el conflicto bélico. Entonces, meterse FIFA allí, cuando FIFA ha castigado muchas veces, cuando la política entra en las federaciones, es que FIFA haga un movimiento político, realmente lo que está pasando. Eso a mí me quedó como las dudas, ¿por qué hacer un movimiento político? ¿Por Y qué no por sacar eso, a Rusia, quítale la sede del repechaje, como ya le quitaron, que no lo mencionamos, la sede también de exactamente. la Champions League? Que Eh, vengan los rusos y jueguen en otro lado, que jueguen su cupo porque lo eh, jugaron y lo ganaron en el campo. Exactamente, se lo ganaron y se merecen estar ahí. Ahora, que aquí me refiero cuando digo, Pablo, o sea, porque está sentando como, digamos, como un doble estándar, ¿cierto? O un precedente un poco peligroso. Entonces, por lo siguiente, ¿ok? Porque si tú combinas, digamos, entonces el fútbol con temas políticos o hasta causas sociales, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Sí. Imagínate esto, entonces, digamos, el día de mañana, ¿no? En lo que hablábamos, digamos, con el Black Lives Matter y el tema, vamos, los gritos homofóbicos, ¿qué tal si el día de mañana, entonces, o sea, pues no toma más tracción y más fuerza el tema, digamos, no, del abuso de los animales y todo lo demás? Entonces, las corridas de toro, ¿cierto? Que en varios países, digamos, es un tema controversial, ¿sí? Entonces, que digan, ah, no, es que en España, ¿cierto? Que se hacen corridas de toro y el tema de los toros en Pamplona que maltratan a los animales. Entonces, o sea que vamos, digamos, entonces, pues a castigar a España y que no juegue el Mundial, que no juegue las eliminatorias o la Eurocopa, porque entonces están maltratando a los animales. Entonces, ahí es donde viene el tema, ¿sí? Entonces hay gente que va a decir, no, pero eso no es tan importante. Y va a decir, ah, bueno, pero entonces es menos importante que el grito homofóbico, es menos importante que Black Lives, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces Claro. ¿qué es más importante, esto o aquello? Entonces, en el momento en que tú te colocas o te ubicas a ti mismo en una posición en la que tienes que tomar una decisión de qué es más importante desde el punto de vista social o político o sociopolítico, entonces, y tú no tienes nada que ver con eso, porque eres una entidad deportiva, entonces te estás colocando en una posición, digamos, muy comprometedora, porque entonces te estás metiendo, digamos, entonces en una arena, en una zona que no te compete, ¿sí? Y entonces, Es que estoy totalmente es de el, acuerdo. Inclusive con tantas dudas de que el Mundial o la sede del Mundial de Qatar fue comprada, que todo este FIFA Gate, que tiene que ver con eso, el FIFA Gate no es más que eso, explotó ahí en donde se vieron los sobornos y Qatar tiene su Mundial y lo va a hacer al final de todo. FIFA pudo haber limpiado su casa cuando llegó el propio Infantino y decidieron mantener la sede de Rusia y decidieron mantener la sede de Qatar. Entonces, ¿cómo tú no limpias tu casa y te quieres meter en problema, como tú dices, en algo que no te compete, es que es que la guerra entre Rusia y Y Ucrania? es que, y es que, Ojo, y es y que eso no ese, quiere decir y es que que ese yo, es el ojo, punto. y Por no un quiero que lado, digamos, suene, está sancionando, multando, digamos, entonces castigando, digamos, entonces a países, a selecciones que tienen un grito homofóbico y por el otro lado estás, digamos, vas a hacer, digamos, entonces un mundial en un país, digamos, donde si tú dices abiertamente que eres gay, ¿cierto? O sea, te metes en un claro, problemón, ¿sí? Obviamente, claro, digamos, claro. sin ánimo de ofender, o sea, pero no, si hay Y foritas que, siendo,
y que sean siendo, gay, o sea, pues tengo entendido porque aquí hay un par, ¿cierto? Y no tengo nada en contra de eso, ¿sí? pero, Ya pero, ustedes pero saben ponte, pero quiénes ponte son, a ver, pero pero ponte a ver que volviendo rapidito a que es un mundial que para jugar un mundial en un lugar que no es mundialista, que no es un lugar futbolístico como Qatar, tú tuviste que inclusive mover del calendario cuando el mundial se juega en junio, jugarlo en todo, noviembre y todo, diciembre. todo O sea, lo que hicieron todo por y en la plata. la parte económica comercial como tal, olvídate los billones que se habrán metido esos manes de FIFA por haber votado esa sede, piensa en que no se puede beber bebidas alcohólicas en el estadio. No se puede ir en short, no se puede ir en camiseta. Como tú dices, el ser gay allá es malísimo, es algo penado de muerte. Entonces, ¿cómo FIFA cancela? O sea, es la doble moral y es lo que no me pasa por la cabeza ahorita, pero tú sacas el tiempo y te metes en un conflicto. Y no quiero que suene como que es que a mí no me importa Ucrania ni Rusia. No, es que pienso yo que ellos, hay gente que tiene intereses directos allí que puede mover cosas. Si tú querías presionar, por ejemplo, de pronto, haz una amenaza. Hey, si esto no mejora de aquí a ¿qué? La segunda semana de marzo, no va a haber partido ya, pero le estás quitando ya la posibilidad, como tú dices, a los deportistas, a los atletas que no tienen nada que ver, que ganaron su posibilidad de jugar Exactamente. allí. ¿Qué lo vas a lograr? El día de mañana se acabó la guerra porque FIFA eh, nos sacó del mundial y entonces ahora FIFA tiene que recular y meterlos al mundial. No, ¿qué va a pasar? O sea, te metiste en un problema que no era tu problema. Realmente es El, así. el No, no es problema, no tener, no es el no problema es tener, que creas un doble estándar. Ese claro. es el problema que tengo yo con Ahora esto, ¿sí? entonces, ahora entonces FIFA va a quedar pendiente de que cuando había guerra Estados Unidos y Irak, ¿qué vas a sacar? Los dos del mundial, porque están peleando. O sea, es complicado, no lo haces en una, lo haces en esta. Y justo en esta, y yo estoy muy pendiente de eso, mucha gente está políticamente, que tienen que hacerlo, están siendo muy pasivos y muy tibios. Entonces viene FIFA de buenas a primeras y lo saca del mundial como si FIFA fuera el que tuviera que decidir. ¿Me explico? Quizás para los ucranianos que realmente están viendo la difícil, hay bombardeos en edificios de familias que no son sitios militares. Este, ellos les da igual si Rusia no va al mundial o no. Eso no les cambia el problema a ellos. Eso no les Pero por devuelve eso el te digo, familiar que Pablo, o sea, falleció. que mira que, o sea, que lamentablemente yo pienso pues, que en estos tiempos, y si tú te fijas, es como un patrón que se ha venido dando, sí, que carecemos, digamos, como de líderes, digamos, realmente en las entidades, ¿cierto? En los países, o sea, que tomen decisiones, digamos, con base, digamos, en sus creencias y con base, digamos, en lo que ellos consideran que es lo correcto. Entonces, ¿sabes qué hacen? Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? ¿Te acuerdas, digamos, y lo mencioné hace un rato, que primero dijeron que iban a permitir que Rusia compitiera, pero no con la bandera rusa, ¿te acuerdas? Sí. Sí, Entonces, correcto, se lo había visto. lanzan el rumor, ¿sí? Luego ven cuál es como la respuesta, ¿sí? De las redes sociales, qué opina la gente. Entonces, cuando ven que la gente está en contra, no, entonces, o sea, pues si procedemos con esa medida, se nos van a venir encima, ¿sí? Entonces, como por cobardía, entonces, bueno, entonces vamos a sacar a Rusia, digamos, entonces del mundial y ahí es donde viene el tema. Entonces ellos permiten como que sean las masas las que decidan, ¿cierto? Y entonces no siempre puede ser así porque, digamos, habrá instancias en las que hay que ser democrático y habrá instancias en las que no puedes ser democrático, ¿sí? Habrá instancias, digamos, entonces en las que tú tienes que tomar una decisión porque es lo correcto y no es porque lo que la gente quiere. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es donde viene, donde llega el punto. Y la FIFA, digamos, o sea, es una entidad, digamos, privada, o sea, es un negocio privado, ¿sí me hago entender? Y entonces está siendo, digamos, manejado por hombres de negocios, ¿sí? Y que tienen que tomar decisiones difíciles. Entonces, en estas instancias, vuelvo y repito, se han metido en camisas de 11 varas y a mí me parecíamos muy interesante ver cómo iban a responder, porque mira lo que están haciendo, mira, digamos, entonces, en qué arena, ¿cierto? En qué campo se están metiendo, pero a futuro, cuando no lo continúen haciendo, entonces se les va a cuestionar y se les va a preguntar, bueno, ¿por qué lo hiciste allá y no lo Y acá hiciste no. acá? ¿Sí? Definitivamente va a ser así. Y una cosa es las sanciones estrictamente en lo deportivo. Creo que México, y no me deja mentir Edwin que anda por ahí, creo que cuando ellos se les sancionó que no fueron a Italia 90, fue por un tema un tema de unas edades en unas competencias. Han metido gente como mayor, una cosa así. Eh, Eso es otra cosa. Eso es algo que tú puedes entrar como un ente y que te compete a ti. Pero meterte en lo que está pasando políticamente en el mundo nunca fue como lo que la FIFA debía hacer. Y como tú dices, ahorita lo hizo, entonces mantengan la línea para el resto de cosas que pasen más adelante. Y Entonces, sabemos que no va a ser así, ya lo sabemos. Es más, te lo puedo anticipar.
¿Sí? Es complicado, es bien complicado el tema y veremos cómo se termina de definir. Por ahora falta ver, porque la decisión fue tomada como bastante prisa. Sí definió UEFA que iba a hacer allá con el Sparta, que dice que no se le reve Lazy pasa, pero no se sabe qué va a pasar en ciencia cierta con Polonia, que estaba en la llave con Rusia. Sí, y Eh, precisamente, Pablo, a eso a lo que yo me refiero, digamos, o sea, pues no, que falta gente, o sea, pues con una columna vertebral de verdad que salga y dé su opinión y diga, digamos, entonces las cosas deben ser así, ¿por qué? Porque es lo correcto. Entonces, se basan, digamos, simplemente en lo que quieren las masas. Entonces, digamos, para cerrar, digamos, mi participación, sí, obviamente, digamos, porque es muy fácil uno decir algo, digamos, así como, no sé, tímidamente y luego ver los comentarios a ver si están de acuerdo conmigo o no. ¿Cierto? Y luego entonces dar, digamos, entonces como un pronunciamiento. Entonces yo lo voy a decir, el Barça ha estado comiendo pescadito y ha estado comiendo Congo y punto. Y vengan, y o sea, bueno, no vengan porque ya me va a... y eso se acaba el 20 de marzo. y se acaba el 20 y punto. O sea, el bar se está comiendo pescadito. Esa es mi opinión, ¿cierto? Yo tengo la columna vertebral, digamos, entonces para respaldar y aquí dar, digamos, mi opinión. Y si no es así, entonces que me lo demuestren en la cancha. Y punto. No voy a estar, digamos, haciendo fan service. Claro. Mira, por acá dicen registraron jugadores de una edad mayor en competencias de un límite de edad, por eso la sanción. Eso fue con México en el 90, que ellos no fueron allá y que entonces fue Estados Unidos por CONCACAF. Así Rapidito, es. rapidito, rapidito.